Mu- Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a esperar 2 o 3 minutos más que están entrando, conectándose muchas personas y arrancamos inmediatamente después. Mm. Muy buenos días nuevamente. Bienvenidos a nuestra edición número 30 de los Ipsos Talks. Este es un punto de encuentro que desarrollamos al inicio de la pandemia hace casi 2 años y que ya ha venido para quedarse. Claramente es una oportunidad para compartir conocimientos. Como saben ustedes, los que han estado presentes antes en estas reuniones, eh, la presentación incluye un invitado internacional que hace una presentación de interés pues, más global y luego un aterrizaje a la realidad nacional a cargo de un experto local. Hoy tenemos como invitado, como experto internacional, a Darrell Bricker, que es nuestro líder global de Public Affairs, autor de varios libros, uno de los cuales se llama El planeta vacío, Empty Planet, que es justamente lo que va a ser materia de su presentación hoy. Y luego a Javier Álvarez, que es un experto ya conocido por muchos de ustedes, que dirige el área de trends, de tendencias en Ipsos Perú, y que tiene mucho también para compartir con ustedes sobre las proyecciones del país. Sin embargo, antes de ambos, me gustaría también compartir un análisis que he estado haciendo sobre la evolución demográfica de América Latina, que es alguna manera de vincular estos dos grandes temas, ¿no? Cómo viene el mundo y luego cómo va el Perú. Me parece que ponernos en contexto de América Latina, pues vale la pena, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver si acá estamos. En ese sentido, antes entonces de entrar con el Empty Planet y las macrotendencias peruanas, les quiero compartir cómo veo América Latina y la evolución demográfica de nuestro país y nuestra región en particular, ¿no? Primero ubicarnos en el mundo. América Latina es el 8% de la humanidad, ¿no? Como ustedes saben, el mundo, la población empezó en nuestra historia, salió del África, ¿no? El África es el continente más antiguo. Sin embargo, hoy día es al mismo tiempo el continente más joven, ¿no? Quiero invitarlos a ver las cifras del África en la parte de abajo de la lámina. África hoy día tiene
el 18% de la población mundial, pero una tasa de fecundidad muy alta, 4.4 hijos por mujer. Tiene, por lo tanto, mucho más jóvenes y menos gente mayor porque la esperanza de vida es 63 años, los habitantes de más de 60 son apenas el 6%. Si giramos hacia América Latina, que estamos en la esquina de la pantalla, América Latina tiene mucho menos población, somos el 8%, como les mencionaba, y ya estamos en un ritmo de 2 hijos por mujer y con una esperanza de vida mucho mayor, 75 años, con habitantes de más de 60, mayores por supuesto en el África, que ya es el orden del 13%. Si subimos a América del Norte y Europa, encontramos que en esos continentes o subcontinentes, en el caso de Estados Unidos y Canadá, la esperanza de vida es mayor, hay mucho más gente de más edad, el número de hijos por mujer es menor, entonces estamos hablando ya de una estructura demográfica bastante diferente a la nuestra, pero es a la que nos estamos dirigiendo. Y finalmente, a la derecha, pues el Asia, que tiene estos dos grandes países que son la China y la India, pero con historias diferentes, ¿no? China con un proceso que inició hace años de reducción de sus tasas de natalidad y India, por el contrario, que continúa creciendo. Una pregunta que me gustaría hacerles justamente es quién creen que tiene hoy más población, China o la India. Eso voy a dejar la presentación de Darrell para que conozcan la respuesta. En el caso de América Latina y el Caribe, el Perú es el quinto país en términos de población, éramos el sexto, hemos pasado a Venezuela en las últimas décadas. Por supuesto, Brasil es el más grande, ¿no? La tercera parte de la población de la región está en Brasil. Y los otros países grandes pues son México, Colombia y Argentina, ¿no? En el resto de la región hay países muy pequeños, pero con excepciones, por ejemplo, Guatemala en Centroamérica, pocos quizá lo saben, pero tiene una población prácticamente del tamaño de la de Chile. Otra característica de América Latina es que se ha urbanizado muchísimo, ¿no? Hay ciudades muy grandes, como Sao Paulo o México, pero con tendencias también de crecimiento diferentes, ¿no? México va a pasar a Sao Paulo pronto en población, ¿no? Lima ahí es la quinta ciudad en tamaño. Las cuatro tendencias que les quiero comentar rápidamente para la región son la disminución de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento y el tema de las migraciones interregionales. Cuando hablamos de la tasa de fecundidad por países, lo que se observa, para gente como yo que ya tiene un poco más de años de vida, es que ha habido una caída enorme de las tasas de fecundidad. En los años 70, la tasa promedio de la región era 5.5, en algunos países era 6, como en el caso del Perú, hijos por mujer. Hoy día eso ha disminuido a 2.1, 1.9, cifras mucho más ya de población que se estabiliza. Pero por supuesto, con diferencias importantes entre los países, ¿no? Miren Bolivia y Chile, por ejemplo, ¿no? En Bolivia la tasa sigue siendo alta, 3.6, en Chile ya es 1.9. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que Bolivia va a seguir creciendo su población y probablemente expulsando población, y probablemente a Chile, que es su vecino más cercano, mientras que Chile va a tener un proceso como el europeo, de mayor envejecimiento y de estancamiento en su población originaria, digamos, ¿no? En la región, el país que tiene mayor fecundidad sigue siendo Haití, 3.7. El tema de la fecundidad pues tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Los pueblos más educados normalmente controlan las tasas de natalidad y los pueblos menos educados, como vemos el caso de Haití, de Bolivia o Guatemala, tienen tasas muy altas de fecundidad. La esperanza de vida, aquí el factor clave más que la educación es la salud, ¿no? Los buenos sistemas de salud ha venido creciendo. Fíjense que pasa de 59 años en el año 70, antes era incluso 40 y tantos años, hasta casi 80 en la proyección hacia el 2030. Actualmente está en 75 años, pero con diferencias importantes de nuevo, ¿no? En los países con mejor sistema de salud, con mejor
desarrollo económico, como Chile, tienen 80 años de esperanza de vida, ¿no? El Perú está en 77, Bolivia está en 71, y si llegamos a Haití, pues está en 65. El tema del envejecimiento de la población es otro de los espacios donde hay un gran cambio, ¿no? La población de más de 60 años era pues, muy minoritaria décadas atrás, ahora es el 13% y va a ser 16% al final de la década. Pero nuevamente los pueblos con mejores sistemas de salud y mejores sistemas económicos tienen población de más edad, ¿no? Estamos viéndolo en este gráfico, por ejemplo, Uruguay, ¿no? Ya tiene 20% de su población son personas de más de 60 años. En el otro extremo, pues Haití con 8%. Y el tema que es menos fácil de anticipar es el tema de las migraciones, ¿no? En todo lo demás las tendencias son relativamente claras. Las migraciones son mucho más difíciles de prever porque dependen mucho de cómo evoluciona la economía de los países y también la violencia. Son los dos grandes factores que mueven las migraciones, ¿no? Entonces, vemos acá que en general en América Latina ha habido una tendencia a moverse en muchos países. La estadística mundial en este momento es que hay 40 millones de latinoamericanos viviendo fuera de sus países. Otras estadísticas hablan de 60, 70 millones. Todo está desde cuándo se empieza a contar, ¿no? Y además si se incluye o no a los hijos de los inmigrantes nacidos en otros países. En el caso del Perú, por ejemplo, la estadística mundial dice que hay 1,5 millones de peruanos en el exterior. Las estadísticas que se manejan desde el Perú hablan de 3 millones, ¿no? E igual ocurre con otros países, ¿no? Las cifras de peruanos o de latinoamericanos fuera de sus países pueden ser bastante más altas. En todo caso, en términos comparativos, sí estamos viendo que países que tienen una alta cantidad de personas viviendo fuera de su país son los mexicanos, ¿no? Muchos de ellos en Estados Unidos, los venezolanos, ¿no? Que es la gran corriente migratoria de los últimos años, y en general también ya en términos relativos a su tamaño, los países de Centroamérica y el Caribe tienen mucha emigración. Lo que hemos hecho en este gráfico es poner cuál es el principal destino de esa emigración para cada uno de los países, ¿no? Y entonces se ve que si bien Estados Unidos predomina en México, Centroamérica, incluso en el Perú como destino, hay otras historias, ¿no? Argentina sigue siendo un polo que atrae migrantes de Bolivia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, pero también hay argentinos que salen, ¿no? Por ejemplo, la mayor cantidad de migrantes que recibe Chile es de Argentina, aunque vienen creciendo mucho también los bolivianos, que sin embargo lo usan de tránsito para irse a Argentina en muchos casos. En el caso de Venezuela, Colombia, como sabemos, es su principal destino, seguido del Perú, y en algunos otros casos es España, ¿no? Como el caso de Ecuador, que siempre tuvo un canal que nunca se le cerró para emigrar directamente a España. El caso de la migración venezolana es el más importante de los últimos tiempos, no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Está al nivel ya de la inmigración siria, producto precisamente del caos económico y la violencia que vive ese país en las últimas 2 décadas, producto del modelo económico y político por el cual optaron. ¿A dónde se van los venezolanos? Sobre todo a Colombia y Perú. Somos los países que estamos recibiendo mayor cantidad de migrantes venezolanos, mucho más que otros países como por ejemplo México o incluso Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con esta migración? ¿Qué efectos tiene? Es difícil anticiparlo, pero lo que sí está claro, en este gráfico trato de resumirlo, es que la relación de la población entre Perú y Venezuela ha cambiado radicalmente como consecuencia de esto. Perú y Venezuela tenían prácticamente la misma población hace 20 años, incluso Venezuela estaba un poco por encima, la gente iba a Venezuela justamente en los años 80 o 90 del siglo pasado, ahora esto se ha invertido.
Y el efecto sobre el Perú, ya hay 1.200.000 venezolanos, es que esto va a seguir creciendo, no sabemos si será 2 a 3 millones o más. Estamos hablando de que actualmente la población venezolana ya equivale pues, a una región completa del país, como podría ser Puno, por ejemplo, y en 5 o 7 años más se puede duplicar, ¿no? O sea, podríamos decir un equivalente a toda la población que hay en Cusco y en Puno, es el equivalente a la población venezolana que estaría residiendo en el país. Eso tiene muchos efectos económicos y sociales. No voy a abundar sobre ellos ahora, pero creo que todos somos conscientes de ese efecto. Bueno, contado este panorama sobre América Latina, los invito ahora sí a ver la presentación de Darrell Bricker. Darrell Bricker, como les comentaba, es el líder de Public Affairs en Ipsos, es una, digamos, autor de muchos libros, esto, PhD en Ciencias Políticas, doctor honoris causa, es un autor prolífico, y este libro que escribió el año pasado, que leí, me pareció muy interesante y por eso creo que vale la pena compartirlo con ustedes. Entonces los dejo con Darrell. Well, thank you very much, everyone, for taking the opportunity to attend this session today. I'm going to be talking about some really controversial points that I made in a recent book that I wrote with John Ibbotson called Empty Planet. And what it shows is a lot of what's happening in terms of demographic change in the world. And it's very different from what a lot of people are thinking about what our future is going to look like. Why do I like to focus on demographics, and why am I going to be focusing on demographics today? Well, because they're ultimately about people. We're getting much better at measuring what's happening, and the decisions are already made on all of these demographic trends. They were made by your parents and your grandparents. They're not going to change. They're projectable as a result, and they are facts. We can disagree about the speed at which some of these things are going to happen, but the actual trends themselves are undeniable. We are going to experience in the world a population bust. And it's not just going to affect the world, it's going to very specifically affect Latin America. The global population will peak mid-century, so between 2040 and 2060, and it will decline to about where it is today. So we're about to end the century very much where we are today, and maybe even potentially lower in terms of population size. Just to give you some very specific evidence about this, these are the top 10 countries by population in the world today. On the left-hand side of the chart, 2017. On the right-hand side of the chart, the end of the century, 2100. These are projections that were put together by the Bill and Melinda Gates Foundation based on the most up-to-date research, particularly on human fertility, and the projections for populations as we go forward. The most populous country in the world today, obviously, is China, followed by India, and the United States is number 3, well behind. But if you take a look at what's happening by 2100, India is very easily going to be passing China. In fact, China is going to be dropping to 3rd place and losing almost half of their entire population. If things are happening where population decline is having an effect in places like India and China, then almost whatever else is happening in the world really doesn't matter, because those are the 2 most populous countries in the world. But interestingly, what we're seeing here is also the emergence of Africa as a demographic super region, particularly countries like Nigeria, which moves up to become number 2 ahead of China. As you can see also in the chart, the one country in South America, Latin America, that's currently in the top 10 is Brazil, and it's going to fall off the chart by the end of the century. So what are the emerging demographic forces? They are urbanization, fertility, and aging, and all of them add up to what this new trend is going to be. So let's first focus on urbanization.
Back in 1960, about a third of the world's population lived in a major urban center. Today, it's almost 60%. By 2050, the UN tells us it's going to be 68%. So we'll have gone through a complete flip in terms of the urban-rural distribution of our population over the space of less than a century. And this is something that's not just happening in a specific country. It's happening all over the world, in Africa, Asia, Europe. The middle of the chart shows Latin America and the Caribbean. Back in 1960, about half of the people in that particular geography lived in a city. Today, it's 81%. The UN tells us it's going to be 88% by 2050. What's happening, and you'll see it throughout this presentation, is that Latin America and the Caribbean is increasingly looking like North America in terms of its population patterns and distributions. So Latin America and the Caribbean has gone through a massive level of urbanization to a level that's almost the same as North America today. These are the top 10 most populated cities in the world today. As you can see, number one is still Tokyo by quite a bit at 38 million. But mid-range, number 5 is Sao Paulo in Brazil at 21 million, followed by Beijing and then Mexico City at 21 million. So there's 2 cities that are in the top 10 in the world today in terms of population size that are in Latin America or South America. What's going to happen by 2030? Well, you're going to see a big change in terms of the most populated cities in the world. In fact, you're going to see a couple of new cities move in, Dhaka, Bangladesh, Karachi, Pakistan, and Lagos, Nigeria. You're going to see Sao Paulo drop out of the list of top 10, and you're going to see Mexico City, even though it's going up a little bit, declining in the league table here down now to number 10 in terms of the overall size of a population. And that's mainly because of huge growth in Asia and Africa. Tokyo is still going to remain the most populated city, although Delhi's very quickly closing in, and Tokyo is going to lose almost 1 million people by the year 2030 from its population. So a really big change in the distribution of city populations by 2030. All of this adds up to a huge impact on fertility, because one of the major factors that affects population size, family size, is people moving to the city. Urbanization drives a decline in fertility. The magic number to pay attention to is 2.1. Any population that has a birth rate below the level of 2.1 isn't producing enough children to offset the number of people that are dying in the population. So just to hold a steady state, no population increase, no population decrease, each woman in a country needs to have 2.1 children. That's enough to replace not just the woman and her partner, but a little bit extra for those who won't or can't have children. Fertility in the 10 biggest countries in the world has been cut by half in less than half a century. And here are those 10 biggest countries. Now, what you can see is China is at 1.5, and these are the data that were produced recently from that in that study by the Bill and Melinda Gates Foundation. The blue number for today in 2.4 and in China 1.6 is what the UN is reporting. The Bill and Melinda Gates Foundation is reporting even lower. But since these data were produced, China's come out with a new fertility estimate. It was just released a couple of weeks ago, which has declined to 1.3, which is a shockingly low number, and certainly well below what the UN was projecting at 1.6. India is now at replacement level. The US is below replacement level. In fact, they've just reported that their fertility rate is down to 1.6. You can go through the rest of the list. The 5th largest country in the world in terms of population is Brazil. Their fertility level is down to 1.8. The one that I usually point to that shocks people the most is the level of fertility in Bangladesh, in which people assume that there's a huge, huge level of fertility. No, it's actually lower than it is in Brazil today at 1.7. So you're seeing this massive decline in the level of fertility in the world. In the top 10 countries, almost all of them now below replacement rate. Pakistan being an exception, Nigeria being an exception, but all of them are headed in the same direction, lower.
And when you take a look at it on a regional basis, let's take a look at Latin America and the Caribbean. It used to look something like Asia or Africa. Now it looks like North America. And the fertility rate of Latin America and the Caribbean is almost identical to what it is in North America, which is below replacement rate. And going forward, by what we're seeing here, the UN's predicting that it will be even lower than it is in North America. So why is fertility declining? Number one reason is urbanization. When you move from the country to the city, your views on how big your family should be decline. So what happens in the countryside? Lots of kids on the farm, basically lots of free labor. But when you move to the city, it's a lot of mouths to feed, and as a result, people have smaller families in cities. We're seeing the empowerment of women. Really, the whole story about what's happening in terms of global population is really a story about women. Women are making different choices about how they want to live their lives compared to their mothers and their grandmothers. They want to be in the workforce, they want to have educations, and they want to control their fertility. That's one of the first things that changes, and that's why you're seeing a rapid decline. As female education increases, we're seeing a rapid decline in terms of fertility. We're seeing a change in culture in which large families are no longer regarded as the norm. Smaller families are regarded as the norm. We're seeing the success of government and non-government organization programs, particularly in large developing markets that have really focused on birth control. They've had an effect. And the gender and age structure of the population is changing dramatically too. As the population ages, and I'm going to show you a little bit about that in just a minute, it becomes less fertile. And also the population is becoming much more female in terms of its orientation, which is also reducing the level of fertility in the world. And by female, I mean older female. All of this is adding up to a rapidly aging population. So life expectancy is increasing everywhere. And let's just focus for a second on the right-hand side of the chart. In 1960, the average person in the world lived to the age of 51. They now live to the age of 73. The UN tells us they're going to live to the age of 78 in 2050. In Latin America and the Caribbean, it looked more like Asia back in 1960. The average person only lived to the age of 57. Today, it's gone up to 77. So in less than a century, we've increased longevity in Latin America by 20 years. So now not Latin American and Caribbean longevity is looking very similar to what it's looking like in Oceania, Europe, and in North America in particular. And the global population is getting older. So this is looking at the median age of the population in 2010 and what it's projected to be in 2050. The median age is half the population is older than this number and half the population is younger than this number. In Latin America in 2010, the median age was 27. The UN tells us that by 2050, it's going to be 41, exactly the same as it is in North America. A rapidly aging population in Latin America. And what that's going to lead to is very well captured in this chart here, in which you have a lot of old people that need to be supported by a lot smaller group of younger people. This is going to be a big area of contention, a big area of political debate, and a big discussion in terms of economic inequality as we move forward. In fact, if you want a more accurate picture of what the future population is going to look like, remove one of the men from the top of this pyramid, because it's going to be an overwhelmingly female population that's going to be older, simply because women still outlive men. So what's the future going to look like? The world will grow fewer, which means we're going to experience a global population bust. Somewhere between 20 and 50 and 60, the population is going to get to about 8 or 9 billion people. It's about 7.8 billion people today, and then it's going to start to decline. And we'll likely end the century with a population size similar to what it is today. It's not a good thing, it's not a bad thing, but it's an important thing. And it's going to be absolutely fundamental in terms of the public sector going forward and what the public's going to be expecting from them, but also for anybody that's involved in marketing services, products, or goods to the public. Your market is going to change. The Latin American population is going to follow this trend. It is going to peak and then it's going to decline. The only questions we have are when
and how fast. We're going to grow in the future more from aging and immigration than fertility. Most of Latin America, immigration moves to other places. It's not people moving into Latin America. And as a result, what's going to happen is the aging factor is going to become more important in terms of population growth. The reason that the population continues to grow is not because we're adding lots of new kids to the population. It's because people aren't dying as fast as they used to. We're going to see a dramatic shift in our population structure. It's going to become much older with diminishing fertility, and we're simply going to have smaller families. You go to a place like North America today, the most rapidly growing household and family is individuals living by themselves. The mainstream is not going to be young anymore, it's going to be older. They have the numbers, they have the money, and they will set the market. As a result, we're going to need to retool our economy. We're going to have to harmonize our society with this evolving population structure, and especially have to reconsider what work is going to look like and what retirement is going to be looking like in the future. Get ready for the power of older women. Every year, the world's population becomes more and more female. So a country where I am today, Canada, back in the 1970s, there were more men in the population than women. Today, there are more women in the population than men, and the female advantage continues to grow every year. We're becoming a metropolitan species, and the countryside is beginning to empty. We're going to see the decline of China, the rise of India and Africa, and particularly the decline of the developed world. So this is what our future is going to look like. If you want to know more about what I'm talking about here, and we discuss it in great detail, I invite you to pick up a copy of Empty Planet and take a look at what John Ibbitson and I have to say about what our future is going to look like. Thank you very much. Thank you, Darrell. Buenos días con todos. Yo les voy a dar la mirada de Perú, ¿no? Cómo las macro tendencias están cambiando este país, cómo para fines de hacer planeamiento de las empresas, estas macro tendencias son importantes, porque en realidad uno hace planes, déjenme, ahí estamos. Uno hace planes y muchas veces estos cambios y estas proyecciones son invisibles, uno no se percata de ellas, ¿no? Entonces, les hemos preparado una presentación con mucha data, voy a tratar de ser lo más ágil posible para encajar en los tiempos y darles algunos insights en cada una de las láminas. Como les digo, estas son tendencias muy invisibles, normalmente no se toman en cuenta, pero creo que hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer planeamiento estratégico en todas las empresas, no solo a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Primero, contarles que hemos llegado a ser ya 33,5 millones de peruanos. Aquí está incluido la población venezolana que está con nosotros desde hace unos años. Y la proyección es que al 2030 vamos a llegar o a bordear casi los 37 millones, ¿no? Es un buen número de gente que está creciendo y la tendencia es que cada vez seremos un poco más cada año. Esta es la distribución. Muchas veces me preguntan, Javier, ¿cómo se distribuye la población del Perú por generaciones? Bueno, esta es la distribución desde los alfa hasta los baby boomers. Y como ven, casi como que tenemos una quinta parte en cada una de ellas, ¿no? A grosso modo. Un par de curiosidades interesantes en esta lectura transversal. Primero, la generación X, por el momento y por unos años más, va a seguir siendo el principal tomador de decisiones en el hogar. Es el principal, digamos, decisor de las decisiones de la familia. El 56% de los hogares en este momento, hoy al 2022, es jefaturado por un X, sea hombre o sea mujer. Lo segundo, ya que estamos en tiempos de transformación digital y digitalidad, una lectura interesante, una interpretación interesante también de las generaciones es la siguiente. Toda empresa, toda marca que aún no se ha digitalizado, que aún no está dando buenas señales de transformación digital, tiene que hacerlo, porque si bien para la generación X, que somos migrantes digitales, todavía como que van a la par de nosotros,
Los millennials ya no. Los millennials comienzan a sentir que las empresas y las marcas deben digitalizarse. Es una atmósfera diferente para los millennials, pero están dispuestos a perdonar errores. El que no va a estar dispuesto a perdonar nada y el que realmente nos va a criticar es la generación Z, ¿no? Que ya es un nativo digital. Ni hablar de los alfa, pero todavía tenemos tiempo. Así que aquí la reflexión es, comencemos a acelerar nuestros pasos hacia la digitalidad porque las generaciones vienen con fuerza. La población del Perú, estos 33,5 de personas se distribuyen básicamente en 3 macroregiones, ¿no? Diría 4, incluyendo la selva, ¿no? Lima metropolitana, en la cual vive 1 de cada 3 peruanos, luego está la costa norte y luego está la Sierra Sur, y por supuesto la selva. Aquí lo interesante es que en los últimos años lo que ha habido, y seguramente la tendencia va a ser, es a migrar del campo a la ciudad, ¿no? Lo dijo Darrell también a nivel mundial. Se está acortando, se está achicando la población en zonas rurales y está creciendo la población en zonas urbanas. La gente está migrando, básicamente jóvenes, están migrando a las ciudades a buscar un futuro mejor, ¿no? Mejor educación, mejores puestos de trabajo. Una de las cosas que también nos parece que desde Ipsos hace ya varios años venimos impulsando es esta mirada de no ver las ciudades de manera individual, porque el crecimiento de la población está tomando cada vez un territorio más horizontal y llega a ser hasta límite con otro que antes era desértico. Vale decir, hoy hay ciudades, uno puede decir la ciudad de Trujillo, pero en realidad la ciudad de Trujillo tiene ciudades satélite, tiene ciudades vecinas, que además hay que tomarlas como un todo, y a eso le hemos llamado conglomerados. Hay 10 conglomerados que queremos postular para que sean considerados también en los planes como una población urbana, como un todo, como bloque, digamos, ¿no? Y en este sentido, tenemos después de Lima a Trujillo y Laredo. En tercer lugar tenemos a la ciudad de Arequipa, pero también tenemos a Piura y Sullana, que como les digo, son 2 ciudades, una al costado del otro, pero que además hay mucho comercio, hay mucho tránsito entre ellas, y es el mismo efecto y la misma situación que ocurre con Chiclayo y Ferreñafe, en fin, y otras ciudades, ¿no? Entonces, a partir de ahora comencemos a mirar también el interior del país en bloques, porque no es un tema individual, hay mucha conexión entre las ciudades. Esta es la Lima del 93 a la izquierda, esta es la Lima según el censo del 2017, ¿no? Para los que, porque a veces se nos pasa, Lima tenía 49 distritos, en el año 2014 se crea un nuevo distrito, con lo cual llegamos a los 50 distritos, que es el distrito Mi Perú, que es una porción que se separó de Ventanilla, digamos, y estos 50 distritos a lo largo del tiempo han ido creciendo en población. Lima ha crecido hacia arriba, como en distritos residenciales donde hay mucho edificio, pero también ha crecido a sus anchas, ¿no? Y como vemos, ha crecido básicamente en la Lima Norte, en la Lima Este, también en la Lima Sur. Ha crecido y se ha expandido. Y lo interesante es que la proyección al 2030, 2050 y más es que no hay límites, ¿no? Los peruanos sabemos que podemos vivir inclinados, ¿no? Porque las laderas de Lima está rodeado de cerros, ya está comprobado que podemos vivir en las laderas muy bien. Así que la proyección es que Lima seguirá creciendo no solo hacia arriba, sino también seguirá extendiéndose hacia los distritos más periféricos. Aquí está el ranking de los distritos. Muchas veces hacemos negocio y definimos que hay algunos distritos que por su nivel socioeconómico pueden ser el target clave o por el número de población. Bueno, para todo lo que sea retail, por ejemplo, aquí tenemos pues un ranking de cuáles son los distritos más poblados, que no necesariamente seguirán siendo los más poblados a futuro, pero por hoy esos son, ¿no? Y también tenemos los más chicos que van creciendo, pero la tasa de crecimiento en realidad es más lenta. Entonces, claro, habría que impulsarlo. Claro, Punta Hermosa, con este desarrollo urbano que ha habido en los últimos años, ha incrementado su población, rompiendo un poco la tasa histórica, pero habrá que ver pues a futuro si es que siguen habiendo más proyectos inmobiliarios que haga que la gente migre de otros distritos hacia el sur chico. Este es un cuadro interesante también y lo resumo de la siguiente manera. Cada año, más o menos, llegaban a Lima 200.000 personas, más o menos aproximadamente, y vienen del interior del país, y vienen y comienzan a habitar la Lima Norte y la Lima Este, que por cierto son
son zonas donde todavía hay terreno por construir, no hay terrenos, quizás no hay grandes extensiones para grandes proyectos, pero hay todavía sitios. Y ya sabemos pues que hay todo un negocio de terrenos en esta zona. Entonces la gente viene y migra y normalmente viene a estas zonas y reside en estas zonas y pone la primera piedra en estas zonas, ¿no? Y eso me parece interesante de comentarlo, además de tener algunas zonas, también hay una movida al interior de Lima. También la gente se mueve de un distrito a otro. Y este es un buen dato, porque también nos puede ayudar a proyectarnos hacia dónde se está moviendo Lima. Claro, el hogar crece, los miembros de la familia crecen y en un momento quieren abandonar el nido y comienzan a mirar la independización en otro distrito más cerca del colegio, más cerca del trabajo, en fin. La mitad o en todo caso el 42% se muda a otro distrito de la misma zona en la que ha residido en los últimos años y el 58% está mirando otra zona, otro distrito más alejado del que vivía en todo caso, ¿no? Por alquiler o porque consiguió una casa ahora con esta promoción de vivienda, ¿no? Entonces, a prestarle el ojo también, la gente se está moviendo en Lima bastante, ¿no? Hay 800.000 personas que en los últimos 5 años o en 5 años más podrán moverse. Y como Alfredo lo comentó, esta población venezolana que está en el Perú está básicamente concentrada en Lima, ¿no? Hay también algunas ciudades importantes de la costa y de la sierra, pero principalmente se han concentrado en Lima y están, como digo, y no están ajenos a lo que le pasa a la migración interna del interior del país, están ubicándose en la Lima Norte y en la Lima Este, ¿no? Entonces, es incluso también todo un nuevo concepto de economía y de necesidades para los migrantes venezolanos, ¿no? El crecimiento vertical no lo podía dejar de lado. Hay algunos distritos como Miraflores, como San Isidro, pero principalmente Miraflores, por ejemplo. En Miraflores ya se volteó la torta de lo que es edificios versus casas, ¿no? Hay más gente viviendo en departamentos que en casa independiente. Y eso es una constante y eso seguirá en muchos otros distritos, a los que llamamos residenciales de la Lima Oeste, y esa es parte de la evolución, ¿no? Habrá mayores construcciones hacia arriba, con lo cual habrá mayor demanda de todos los servicios, ¿no? Habrá mayor oportunidad de negocio también, al haber más hacinamiento por metro cuadrado. El hogar peruano ha cambiado en los últimos años, ¿no? Y cada vez que hay un censo, eso nos permite ir comparando, ir midiendo históricamente los ratios. Y en el caso del hogar peruano, yo recuerdo que en el censo del 93 quizás había 4.4 miembros por hogar en el Perú y hoy se redujo a 3.5, ¿no? Como dijo Darrell, lo que está ocurriendo globalmente está ocurriendo también en el Perú. Y también se están achicando el número de miembros por hogar, ¿no? Las mujeres están tomando también el empoderamiento de la mujer al jefaturar los hogares, está creciendo, cada vez hay más mujeres liderando y en realidad hay otro grupo de hogares en los que también se cooperan, ¿no? O sea, hay un mutuo liderazgo, no tanto de hombres como de mujeres o de mujeres con hombres, ¿no? El 72% de hogares con hijos y el promedio sería 2, o sea, hay 72% de hogares con hijos y el promedio es que habría 2 hijos por hogar. Y en fin, algunos otros datos que me parece interesante resaltar, como por ejemplo el 61% de los hogares en el Perú tiene una mascota. Ahora vamos a hablar un poco de lo que significa la mascota. Los tipos de hogares. Esta lámina pretende un poco recordarles de que muchas veces tenemos predefiniciones, ¿no? Y pensamos que el hogar en el Perú es el típico papá, mamá e hijitos, ¿no? Y en realidad sí, existen estos hogares y a eso se les llama nucleares, pero existen otros tipos. Han ido mutando con el tiempo. Hay algunos que le hemos bautizado como los 4G, que son, digamos, su denominación oficial es compuestos o extendidos, en el cual vive papá, mamá, hijos, pero vive el abuelo, la tía, en fin, otros familiares. Lo hemos bautizado como 4G porque en realidad estos son hogares en los que encontramos a todas las generaciones. Hay los baby boomers, los X, los millennials, los Z, los alfa, hay un poco de todo, ¿no? Es un buen hogar para hacer un muestreo de todas las edades. Después están los hogares coraje, que son básicamente liderados por mujeres que
se quedaron a cargo de los hijos, como normalmente sucede, y sacan adelante. Coraje los hemos bautizado porque son las mujeres que sacan adelante. Los sachets son los, no voy a decir solo viudos, pero es una sola persona, puede ser hombre o mujer, pero en realidad tiene un perfil bastante más adulto que joven. Hay hogares jóvenes de una persona, sí, pero son los menos, ¿no? Y después están los yin yang, que son los nidos vacíos, digamos, los adultos en los cuales los hijos se independizaron y se fueron de la casa, y entonces son parejas que hoy viven, pero básicamente también hay hogares yin yang jóvenes, pero la mayoría por ahora siguen siendo los adultos mayores. Y luego están los moqueteros en los cuales no hay un lazo sanguíneo, ¿no? Pueden ser 3 amigas, 3 amigos, pueden ser, no sé, pues primos, en fin, y que comparten una vivienda y comparten gastos y qué sé yo. Y estas son las cifras que quiero mostrarles, porque ese es el indicador clave, ¿no? En el 2005 había 41% de hogares nucleares, 30% de 4G, 9% de hogares Coraje, y hoy la proyección al 2022 es que hay una caída en los nucleares y hay una caída en los 4G, y comienzan a crecer poquito a poquito los otros tipos de hogares. Debo decir además que esto no es eterno, ¿no? Esto también tiene movimiento. Hoy un hogar Coraje mañana podría ser un hogar nuclear, ¿no? Un hogar Sachet podría mañana ser un hogar Yin Yang. Es decir, puede haber mutación todavía, es constante la mutación, ¿no? Puede haber cambios en el día a día. Y al 2030 la proyección es que caigan un poco más esta proporción de hogares nucleares y 4G y crezcan otros. Y esto me parece importante porque normalmente hacemos estrategias para cubrir al hogar nuclear, pero en realidad seamos conscientes que hay un segmento cada vez más poblado que tiene necesidades de microondas más chiquitos, de gaseosas más chiquitas y de todo más chiquito, o de cosas más hogareñas, como los yin yang, que están en una fase de su vida de tratar de muy preocupados por la salud, pero también un poco por vivir la vida. Entonces también ahí hay una oferta interesante en entretenimiento. Algunas curiosidades, ya lo había mencionado. Primero es la cantidad de mascotas que tienen los hogares. Ese es un número importante que hay que tomarlo. Y luego, algunas peculiaridades de hogares, ¿no? Por ejemplo, hay 1 millón de hogares compuestos solo por mujeres. Y hay 800.000 solo de hombres, ¿no? O, en su defecto, la mayoría de los hogares, y no lo dije al principio, el Perú es un país femenino. Hay cerca de 500.000 más de mujeres que de hombres en el Perú. Eso no es una tendencia, en realidad eso va a quedar así. No creo que haya cambios, no creo que se invierta la situación, y los hogares son preponderantemente más poblados de mujeres que de hombres, y sabemos además que son las mujeres las principales decisoras del hogar y toman el 80% de las decisiones del hogar. Así que atención con estos datos. Y ya para ir terminando, algunos, y aquí vienen en realidad las tendencias macro tendencias, ¿no? Y que tiene que ver con cosas que suceden en el mundo y que están sucediendo en el Perú. En la tasa de fecundidad, la mujer está más empoderada, ¿no? Es cierto que hay una migración del campo a la ciudad, y que eso hace, evidentemente, pues que de repente haya otra dinámica de vida, pero realmente también las mujeres se han empoderado. Y yo quiero resaltar eso, ¿no? Las mujeres hoy no son como las tatarabuelas de antes, en las que querían tener familias, pues, cis-12 o cis-pack, ¿no? Hoy las mujeres a veces postergan, no quieren tener hijos, o postergan, o quieren 1 o 2 máximo, ¿no? No quiere decir que no haya mujeres que quieran tener más, pero en realidad hay un empoderamiento, hoy hay una mejor comunicación y educación de la paternidad responsable, en fin. Entonces, esa es una tendencia, cada vez menos hijos por mujer. La otra tendencia es la que también comentó Alfredo al inicio, es que hoy los hombres estamos viviendo un poco más de años y estamos tratando de alcanzar a esta esperanza de vida que tienen las mujeres. Eso también tiene que ver con mejores condiciones de salud, también tiene que ver esto de la migración del campo a la ciudad, porque la verdad la vida en el campo es dura. Y yo creo que el vivir en la ciudad de alguna manera le permite a los hombres y mujeres tener mayor años de vida, ¿no? Esta población, y este es un dato que quiero compartir y quiero resaltarlo, ¿no? La población mayor de 60 años, muchas veces yo he escuchado que los clientes le dicen, los ancianos. En realidad no son los ancianos, son los adultos mayores. No son ancianos.
el grueso de la población está entre los 60 y 75 años. O sea, son decisores de sus hogares. Yo no lo dije al principio, pero si bien la generación X define y jefatura el 56%, como el 30% de los hogares sigue siendo jefaturado por esta población mayor de 60 años. Es población con ingresos, población con disponibilidad de dinero, ¿no? Entonces, las proyecciones es que cada vez vamos a ser una población mayor, más poblada, digamos, pero ojo, en el 2030 van a ser 16% y en el 2070, muchos de nosotros estaremos en ese grupo, en ese tiempo, será el 30%, 1 de cada 3 peruanos será, y eso demanda una serie de productos y servicios especiales también. El Estado civil, yo he traído este gráfico porque más allá de que se ha invertido, de que haya más gente conviviente que casada, cosa que eso no sucedía, creo que aquí hay un beneficio para la comunicación, ¿no? Entendamos que hoy la gente, es mejor hablar de pareja que de esposo o esposa, porque la realidad nos indica que la gente está tomando este estado de convivencia. Y en realidad este término de esposa o esposo o conviviente en muchos casos no es muy agradable. Creo que en todo caso hay que saber conectar con el consumidor hablando mejor de pareja, ¿no? Y no discriminando, porque por ahora el tema todavía sigue siendo muy sensible. Para terminar, los números de miembros por hogar, lo había dicho, está reduciéndose. Hoy hay entre 3 y 4 miembros por hogar. Las mujeres están empoderadas y cada vez están jefaturando más el hogar o lo están co-jefaturando con la pareja. El bono demográfico es un efecto que ya los países del hemisferio norte lo han pasado y lo estamos viviendo en el Perú desde hace una década, me parece, y tiene una duración entre 40 y 50 años, y es esta posibilidad en la que el país hay mayor gente en la edad económicamente activa, con lo cual eso debería traer beneficios internos al hogar, porque hay mayores ingresos en el hogar, etcétera, pero en el Perú, caso especial, nos trae retos interesantes a futuro, ¿no? Y finalmente la religión, que me parecía también un dato interesante, porque es un tema de lo que cree, digamos, de las creencias en este país, y es que la religión católica está perdiendo fieles o está bajando su población de seguidores, hablando de redes, y está creciendo otras religiones como la evangélica y de alguna manera un poquito los no creyentes, ¿no? Así que en religión también están habiendo cambios importantes. Mucha gente tiene este concepto de familias, yo quiero ya resumirlo y apurar con el tema. Hoy el concepto de familia no es el lazo sanguíneo, hoy no es la familia que nos toca, es la que escoges. Y aquí están los amigos, están las amigas del barrio, de la universidad, del trabajo, que se incorporan a esta familia que está en las navidades, cumpleaños y en cualquier celebración, ¿no? Y los hacemos padrinos y madrinas incluso de los hijos. Y por otro lado tenemos a las mascotas, el perro y el gato. Hoy son los hijos menores, los hermanos menores. Ya no son las mascotas que estaban en la azotea para cuidar la casa o para evitar los ratones, ¿no? Hoy son parte de la familia y hay toda una dinámica de conexión con ellas. Ese es el concepto de familia en el día de hoy. Y con eso cerramos esta tercera presentación. Gracias y pasamos a las preguntas. Gracias, Javier, siempre muy interesante. Tenemos tiempo para 4 preguntas para acabar dentro de la hora prevista. Voy a pasarte de 2 a ti, 2 voy a tomar yo. Una primera pregunta que quisiera hacerte tiene que ver con estas familias, este tipo de familias que muy bien has construido. Debo destacar que la creatividad ahí es básicamente de Javier. Quiero recordarlas: Nuclear, 4G, Coraje, Sachet, Yin Yang y Mosqueteros. Estos distintos tipos de familias. ¿Dónde ves tú hoy día más digamos, capacidad de gasto, más potencial de consumo, más disponibilidad? Sí, las familias 4G, las compuestas, las más extendidas, son las que tienen mayor cantidad de miembros por hogar, por lo cual hay más gente laborando, digamos, y generando ingresos, ¿no? Y las encuestas de Ipsos lo que nos muestran es que además
tienen mayor, este es el lugar que más gasta y es el que mayor disponibilidad de dinero le queda además, digamos, para el ahorro, ¿no? Entonces, la respuesta son los 4G, ¿no? Ya, perfecto. Acá hay otra pregunta que la voy a tomar yo, que es sobre el impacto político de la migración venezolana en el Perú. Yo creo que la respuesta ahí tiene dos momentos, ¿no? En el momento actual, el impacto, como en todas las migraciones, ocurre lo mismo en Europa, de la migración es de rechazo entre los sectores más autoritarios. En Europa, los autoritarios son más se les llama de derecha por ideas económicas. En el Perú son más de izquierda, ¿no? Digamos, Perú Libre en particular hizo campaña contra los venezolanos y seguramente lo volverán a hacer en las elecciones municipales y regionales próximas. Entonces, hay un impacto político inicial. Sin embargo, hay otro impacto que quería mencionar, porque estamos hablando justamente de tendencias demográficas, es que si la población se va incorporando a las sociedades, el impacto puede ser inverso. Pongo como ejemplo a la migración cubana en Estados Unidos. Los cubanos llegaron por décadas, ¿no?, huyendo del régimen castrista, y se volvieron un sector político influyente, sobre todo en Florida, donde deciden quién es el gobernador o los senadores, pero también en la política global. Cubanos en Estados Unidos son 1,5 millones, pero ya hay un senador hijo de cubanos que ha sido candidato o precandidato presidencial, ¿no? Entonces, sí puede tener un impacto político en el mediano plazo si es que los venezolanos se nacionalizaran peruanos o si sus hijos, naturalmente, lo fueran. Otra pregunta que tengo para ti, Javier, tiene que ver con este tema de los conglomerados y los distritos, que es otro concepto bien importante que hemos desarrollado en Ipsos. En realidad, el primer gran conglomerado es Lima Metropolitana, ¿no?, que son Lima y Callao, que se han integrado, y hoy día no los mencionamos a los amigos del Callao, pero en realidad ellos son una provincia independiente, pero sin embargo integrada pues a la ciudad. En el caso de Lima, sabemos todos que San Juan de Lurigancho es el distrito más grande. La pregunta que hemos recibido es, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿qué distritos, en el caso de Lima Metropolitana, y yo la extendería también a qué conglomerados, en el caso del país, van a crecer más en los próximos años? En el caso de Lima, la tendencia es a Puente Piedra y Caraballo principalmente. Lima seguirá siendo más poblada por la Lima Norte. Y no nos sorprenda que en un futuro no muy lejano el centro de la Lima Norte sea bastante más arriba, ¿no? Que haya un nuevo megaplaza más arriba de lo que hoy es el punto de encuentro. Y en el tema de conglomerados a nivel de Perú, me parece que el conglomerado Trujillo-Laredo creo que es el que tiene mayor proyección. De hecho, hemos hecho algunos ejercicios, no como conglomerados, sino por ciudades. No lo he presentado ahora, pero porque conglomerados me parece que es más valioso. Y si que las tasas de crecimiento y las condiciones demográficas se mantuvieran de aquí a 50 años, Trujillo pasaría a ser más poblada que Arequipa. Cosa que no necesita. Hoy Arequipa sigue siendo la ciudad más importante después de Lima, ¿no? Pero si todo se mantuviera tal como está ahora, dentro de 30, 40 años, Trujillo pasaría en población a Arequipa. Entonces, eso me indica también que este conglomerado de Trujillo y Laredo puede seguir creciendo más de lo que hoy representa, ¿no? Gracias, Javi. La otra pregunta la voy a tomar yo y tiene que ver con el bono demográfico, la informalidad y las pensiones. En realidad hay 2 o 3 preguntas, las estoy reuniendo en una sola. Como mencionó Javier, estamos pues viviendo en una etapa de bono demográfico importante. Bono demográfico quiere decir las personas que están en la capacidad de aportar económicamente pues a las familias, sosteniendo a los niños y a las personas, digamos, retiradas, ¿no? La oportunidad que tenemos en América Latina y en el Perú en concreto es que la población, el porcentaje mayor de población está en edad de trabajar, ¿no? Los niños disminuyen y todavía no hay demasiados ancianos. El problema que tenemos en el Perú, más que en otros países, es la gran tasa de informalidad, que por lo tanto no contribuyen a los fondos de pensiones, ni a las AFPs, ni a los fondos públicos.
La solución tenemos que enfrentarla pronto y probablemente pasa porque los sistemas de pensiones pasen a tener otra fuente de ingresos, como podría ser, algunos han propuesto, un punto del IGB o alguna contribución directa vinculada justamente al pago de facturas, y también a fórmulas mixtas donde haya una parte pues obligatoria y una parte voluntaria. Porque lo que sí es cierto es que en el futuro, en la medida en que va a haber más gente mayor y menos gente en edad de trabajar, vamos a estar sufriendo, como está sufriendo ya hoy día en Europa y Estados Unidos, esta presión por cómo se sostiene a la gente de más edad, que además aumenta la esperanza de vida y aumentan los costos de salud, ¿no? O sea, sí es un problema estructural bien grande, que en el caso nuestro, por la informalidad, debería ser abordado de manera distinta a como lo abordan pues sociedades donde la economía formal está mucho más extendida. Bueno, creo que ya estamos sobre la hora. Hemos cubierto las 4 preguntas que habíamos ofrecido hacer para no pasarnos del tiempo. Les agradezco a todos su presencia. Espero que haya sido muy útil. Vamos a colgar luego la presentación, como siempre, en la página web de Ipsos Perú. Así que si quieren revisar alguno de los datos, de los números, van a poder encontrarlos ahí. Por supuesto, si quieren profundizar, está el libro de Darrell para el mundo, y están los estudios múltiples que hacemos desde Ipsos Perú, que muchos de los cuales dirige Javier, con datos como los que hemos estado compartiendo hoy con ustedes. Muchas gracias. Chau, chau.